La vida en Cristo, tema 9. Resurrección para novedad de vida. Si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos 6:5. La resurrección es enteramente diferente. Soy bautizado en su muerte, pero no entro en su resurrección de la misma manera, pues su resurrección entra en mí dándome una nueva vida. La muerte del Señor es yo en Cristo. La resurrección es Cristo en mí. ¿Cómo es posible para Cristo comunicarme su vida de resurrección? ¿Cómo recibo yo esta nueva vida? En Romanos 6:5, Pablo contesta nuestra pregunta con una buena ilustración. Las palabras plantados juntamente son en el griego una sola palabra, injertados. Y tenemos aquí un muy hermoso cuadro de la vida de Cristo que nos es impartida por medio de su resurrección. Una vez visité a un hombre que era dueño de una huerta. Tenía casi 2 hectáreas de terreno y más o menos 300 árboles frutales. Le pregunté si sus árboles habían sido injertados o si eran de los troncos originales. Me contestó: ¿cree usted que yo perdería mi terreno con árboles no injertados? Le pedí que me explicara el proceso del injerto y lo hizo de buena gana. Cuando un árbol ha crecido hasta cierta altura, lo desmocho y entonces lo injerto, dijo. Indicándome un árbol en particular, me preguntó: ¿ve usted ese árbol? Yo lo llamo el árbol padre, porque todos los demás árboles son injertados de ese. Si los otros árboles fueran dejados para seguir con el curso de la naturaleza, su fruto sería muy pequeño y consistiría mayormente de cáscara gruesa y semillas. Este árbol del cual son injertados carga una fruta sabrosa del tamaño de una ciruela, con cáscara muy delgada y semillas diminutas. ¿Y cómo sucede esto?, le pregunté. Sencillamente tomo un poco de la naturaleza de un árbol y la transfiero al otro, explicó. Hago un corte en el árbol pobre e inserto un brote del árbol bueno. Entonces los ato y lo dejo crecer. Pero ¿cómo pueden crecer? No sé, pero sí crece. Entonces me mostró un árbol cargado de fruta sumamente pobre debajo del injerto y fruta rica, sabrosa, arriba del injerto. Dejé los brotes viejos con su fruta inútil para mostrar la diferencia, me dijo. Con esto puede comprender el valor del injerto. ¿Se da cuenta ahora por qué cultivo solamente árboles injertados? ¿Cómo puede un árbol llevar fruto de otro? ¿Cómo puede un árbol viejo cargar fruto nuevo y un árbol pobre cargar fruto bueno? Por el injerto. Entonces, si un hombre puede injertar una rama de un árbol en otro, ¿no podrá Dios injertar la vida de su Hijo en nosotros? El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. No sabemos cómo Dios ha obrado en nosotros, pero sí lo ha hecho. Nada podemos hacer, Dios ya lo ha hecho todo. Hay una sola vida fructífera en el mundo y esa ha sido injertada en millones de otras vidas. A esto le llamamos el nuevo nacimiento. Es la recepción de una vida que no poseía antes. No es que mi vida haya sido cambiada en ninguna manera, es otra vida completamente divina que ha venido a ser mi vida. La verdadera naturaleza de la consagración. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a Dios como vivos de entre los muertos,
y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Romanos 6, 12, 13. La revelación y la fe son seguidas por la consagración. Estamos muertos y resucitados. Ahora, sobre la base de la muerte y la resurrección, debemos presentarnos a Dios. Desde el versículo 12 hasta el 23, la palabra más importante es presentar. Muchos le han dado a esta palabra el significado de consagración, y con razón, pero no es la consagración como generalmente la entendemos. No se trata de consagrar en el sentido de ofrecer talentos, dones, poderes naturales al Señor para su uso. Nótese esta cláusula en el versículo 13, como vivos de entre los muertos. La consagración a que se refiere aquí no es la consagración de algo perteneciente a la antigua creación, sino de aquella que ha pasado por la muerte a la resurrección. La entrega que aquí se menciona es el resultado de conocer la crucifixión de mi viejo hombre y contarlo como crucificado. El saber, el contar y el presentar es el orden divino. Cuando realmente sé que ya estoy crucificado, entonces espontáneamente me cuento muerto. Y cuando realmente me cuento uno con el Señor en su muerte y resurrección, esto me lleva a presentarme a Él. Él es la fuente de mi vida, Él es mi vida, así que no puedo menos que entregarle todo a Él, porque todo es suyo y no mío. Sin pasar por la muerte no tengo nada para consagrar y no hay nada que Dios pueda aceptar, porque Él ha condenado todo lo que es de la antigua creación en la cruz. La muerte ha eliminado todo lo que no puede ser consagrado a Él, pero la resurrección ha hecho posible la consagración. El presentarme a Dios sencillamente significa que yo considero mi vida entera como perteneciente al Señor.